Hoy el tema general tiene que ver con la Biblia, pero el título de la predicación es Conociendo la Biblia para amarla y obedecerla. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Queremos conocer más de tu palabra, Dios. Queremos conocer más la Biblia que tú nos has dado, Dios. Danos sabiduría, danos inteligencia para poder meditar, para poder leerla, comprender estas verdades bíblicas y poder ser obedientes, ser sensibles a tu voz, Señor. Leerla y obedecerla, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que hay algunos lugares en el mundo donde no hay libertad para leer la Biblia. Y algunas veces se tiene que introducir la Biblia de manera oculta, de manera donde no la puedan ver las autoridades, y en ocasiones Dios tiene misericordia y Dios hace cosas de tal manera que no se den cuenta las autoridades que hay Biblias. Pero ¿sabe qué? Esto es algo muy importante, muy interesante. Sí. Debemos de ser sensibles a la voz de Dios y debemos de leer la Biblia siempre. La Biblia, rápidamente, voy a abordar algunos temas rápidamente. Hermanos, tomen su Biblia todos, por favor, vean. Este libro que usted ve no es un libro cualquiera, es la Santa Biblia, pero también tiene varios nombres. Se le conoce como la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblioteca Divina, la Ley Divina, Ley Suprema. Se conoce también como la Espada del Espíritu, nuestro pan de vida, el manual de la vida. Y la Biblia, hermanos, es un conjunto de libros y tiene 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por más de 40 autores y en un periodo de más de 1500 años. Y fue escrita por diferentes personalidades, pescadores, por reyes, pastores, profetas, estadistas, por algunos que trabajaban en la construcción, como Amós, y otros más. Y la Biblia no se contradice. En el Antiguo Testamento nos habla acerca de las promesas, incluso de la venida de Jesús, y en el Nuevo Testamento se cumple esas profecías que hablaban acerca del Señor Jesús. Todos nos hablan de la misma historia, del amor de Dios al hombre y su redención. Y el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Él fue el autor de la Biblia y es porque vive y reina por siempre y para siempre. Él inspiró a los escritores para escribir la Biblia. Y vamos a rápidamente hacer un pequeño resumen de cada uno de los libros, empezando por el Antiguo Testamento. Vamos a empezar a ver. El primer libro de la Biblia se llama Génesis. ¿Qué significa Génesis? Principio. Y pues en Génesis habla sobre la creación de Dios, sobre la creación del mundo. Nos habla del pecado y sus consecuencias y el pacto de Dios con Abraham. Y también Dios habla también a Adán, Dios le habla también a Noé, varios personajes que vienen en Génesis. Y vemos también la historia de los patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Después tenemos el libro de Éxodo. Éxodo significa salida. Y en Éxodo nos relata cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud
y lo guió a la tierra prometida. Pero también en Éxodo 20 nos habla acerca de los 10 mandamientos y todo lo que el pueblo de Israel debía de obedecer. En Éxodo capítulo 12 nos habla acerca de la celebración de la Pascua. Después viene el tercer libro, que es Levítico. Levítico es un libro como una especie de manual donde contiene leyes de Dios para su pueblo. Ellos debían de obedecer esas normas de cómo comportarse, de cómo convivir, para poder estar bien, para estar sanos, para llevarse bien y para que Dios los ayudase. El cuarto libro es Números y contiene censos y leyes de Dios para su pueblo, además de relatos sobre la rebelión del pueblo. Ahí vemos cómo se rebelaron. Después viene Deuteronomio y es el recordatorio de la ley y de la importancia de obedecer a Dios. Deuteronomio es un libro que el profeta Moisés escribió, y para ese entonces los que habían salido de Egipto, los que tenían arriba de 20 años y podían salir a la guerra, y toda esa generación que no creyó en Dios que los iba a introducir a la tierra prometida, perecieron. Y los pequeñitos, los bebés o los que tenían menos de 20 años, el profeta Moisés en el libro de Deuteronomio lo escribe. Y es como si fuera la segunda ley, reforzando lo que Dios quería que también ellos supieran, para no pecar, que no les sucediera lo mismo que a sus padres. Vemos también ahí que el único que de esa generación que pereció, los únicos dos que quedaron fue Caleb y Josué. Vemos el otro libro, Josué. En este libro narra la historia de Josué como líder y la entrada del pueblo a la tierra prometida. El profeta Moisés, Dios le dijo, tú no vas a entrar, tú no vas a poseer o vas a guiar a Israel a introducirlo a la tierra prometida, va a ser Josué. Y entonces Dios le dirigió al profeta Moisés para que orara por él, pusiera sus manos, y Josué, con la ayuda de Dios, pudo introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Vemos también Jueces. Este libro relata la vida del pueblo bajo el liderazgo de los jueces y el efecto de las decisiones que ellos tomaron. Es un libro donde nos habla que el pueblo de Israel abandona a Dios y se olvida de Él, pero claman y Dios levanta jueces, Dios levanta a líderes que puedan ayudarles a poder ser libres de la opresión de sus enemigos. Y también al principio nos dice en los primeros capítulos que murió Josué, murieron los ancianos, todos los que conocieron el poder de Dios, y se levantó una generación que no conocía a Dios, ni conocía los milagros, y fue una generación que fracasó. Que Dios nos libre de que nosotros nada más leamos la Biblia y no estemos inculcando a nuestros hijos a que lean la Biblia, a que la memoricen, a que ellos también tengan una relación personal con Dios. Que no se cuelguen de nuestra fe, sino que ellos también experimenten el poder de Dios en sus vidas al orar, al pedirle a Dios que les llene del poder de su Espíritu Santo y que supla sus necesidades. Tenemos a Ruth, que narra la historia de Ruth, historia de amor, de fidelidad y de redención. Esta mujer que no era judía, no era de Israel, y que fue insertada en la historia, en la genealogía del rey David. Fue la bisabuela del rey David. Sí. Bueno, después tenemos el primer libro de Samuel, donde cuenta la vida del profeta Samuel, el último juez de Israel, acerca del rey Saúl y de David, los primeros reyes de todo Israel. Segundo de Samuel se enfoca en el reinado de David y en la importancia de obedecer a Dios. Después tenemos el libro primero de Reyes,
habla sobre el reinado de Salomón y la división del reino. Luego, Segundo de Reyes relata la historia del reino dividido, Israel y Judá. Después viene Primero de Crónicas, donde es el reencuentro de la historia del pueblo y del reinado de David, con énfasis en las genealogías. Después, en Segundo de Crónicas, narra el reinado de Salomón y de otros reyes y las consecuencias de la caída espiritual. Viene Esdras, estamos usando la Biblia. Después de Crónicas sigue Esdras, que es el relato del final del exilio en Babilonia y el regreso del pueblo de Israel. Sigue Nehemías, que nos habla acerca de la perseverancia de Nehemías al animar al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. En Nehemías nos habla acerca de que tenían miedo y que habían muchos enemigos ahí, pero que Dios lo ayudó a él y a todos ellos para que los librara de sus enemigos. Después tenemos a Esther. Es una historia de la hermosa joven judía Esther, donde en este libro no se menciona la palabra Dios, pero sí vemos cómo Dios los protege, cómo Dios los salva de la exterminación. Bueno, vimos entonces los primeros 5 libros tienen que ver con el Pentateuco. Los primeros 5 libros los escribió el profeta Moisés y después vimos 12 libros históricos, desde Josué hasta Esther. Después vienen 5 libros poéticos. Vemos el libro de Job. Job narra los sufrimientos que pasó Job, un hombre justo y temeroso de Dios, y cómo Dios lo bendijo el doble cuando él reconoció que Dios es justo, que Dios es grande y misericordioso. Después vienen los Salmos, que es una colección de cánticos, oraciones y poemas de alabanza y adoración a Dios. Son 5 libros ahí. Bueno, después vienen las 5 secciones. Los Proverbios. Los Proverbios es un libro de sabiduría. Aquí nos habla sobre las instrucciones morales y consejos que enfatizan en vivir con sabiduría. Luego viene Eclesiastés, que lo escribió el rey Salomón. Escribió este libro. Él un buen tiempo estuvo alejado, por así decirlo, tener mucho dinero, el tener muchas mujeres, entre otras cosas, hizo que se desviara su fe de Dios. Pero ya estando grande, él escribe este libro y nos habla acerca de no olvidarse de Dios. Y entonces él escribe Eclesiastés, que habla sobre la vanidad y la búsqueda del significado de la vida. Y entonces él da un resumen al final. Dice que ¿qué es lo mejor? Más que amar a Dios, temerle y obedecer sus mandamientos. Lo demás es pasajero, es vanidad. Después el libro de Cantares. En el libro de los Cantares nos habla también lo escribió Salomón, pero cuando estaba más joven, y es un libro dedicado al tema del amor en toda su expresión. Son 5 libros poéticos. Viene 5 libros de los profetas mayores, empezando con Isaías, que contiene las profecías de Isaías y enfatiza que la salvación viene solo por parte de Dios. Isaías es un profeta que habla muchas profecías que tienen que ver con el nacimiento virginal de Jesucristo. También tenemos al libro del profeta Jeremías. Jeremías es un profeta que él sufre por la situación del pueblo de Israel, ve cómo el rey de Babilonia está sitiando Jerusalén y pues él ve cómo los reyes de Jerusalén no se arrepienten y entonces al final
él ve cómo el pueblo de Jerusalén es llevado cautivo a Babilonia. Jeremías relata cómo Dios llamó a él al principio, su llamado, pero también Dios le habla al profeta Jeremías para que les profetice, les hable al pueblo de Judá que se arrepientan, para que Dios los perdone, para que ellos sean librados del imperio babilónico, pero tristemente no obedecen. Entonces, pero también nos habla de la redención, de la restauración del pueblo de Judá, de allá de estar cautivos 70 años en Babilonia. Vino a continuación Lamentaciones. Lamentaciones es un libro escrito por Jeremías y contiene una serie de lamentos por la decadencia espiritual de Judá y la destrucción de Jerusalén. Pero también él hace énfasis en que es por la misericordia de Dios que no hemos sido destruidos. Sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Después de Lamentaciones tenemos el libro de Ezequiel. Ezequiel habla acerca del llamado y ministerio de Ezequiel, pero sobre todo enfatiza la soberanía de Dios. Habla del poder de Dios. Es un libro que fue escrito mientras el pueblo de Judá estaba en Babilonia. A continuación tenemos al libro de Daniel. Daniel narra la situación de cuando él es llevado cautivo a Babilonia con los del linaje real, sus amigos, en el exilio, y destaca el reinado de Dios sobre todo. Destaca que Dios está por encima de cualquier reino, y Nabucodonosor se da cuenta que no hay otro tan poderoso y que vive y reina por siempre, para siempre, como Dios, como Jehová de los ejércitos. Y también Belsasar se da cuenta que Dios solamente es el único que puede librar a sus hijos, y aún es el que tiene el poder y la gloria y la honra, y está por encima de todos los reyes. Entonces, él está en el reinado de estos dos personajes. También en el reinado del hijo de Nabucodonosor, con Evil-Merodach, y después también con Belsasar. Bueno, el Daniel también es un libro profético, y se conoce como el libro profético del Antiguo Testamento. Tenemos entonces a 5 libros de los profetas mayores. Vienen a continuación los 12 libros de los profetas menores, empezando con Oseas. Y Oseas tiene que ver con la relación de Oseas con su esposa infiel. Sirve para mostrar el amor y fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, hacia Israel, que no le fue fiel, sino que fue un pueblo idólatra, un pueblo que amó las cosas que Dios le había dicho que no amara, y pues tuvo que ser llevado cautivo. El pueblo de Judá a Babilonia, y el pueblo de Israel, el reino del norte, fue invadido por el imperio asirio y fue llevado a otras ciudades. Y de otras ciudades llegaron a poblar Samaria y otras ciudades del reino del norte. Tenemos después al libro de Joel. En este libro nos habla sobre las advertencias sobre el juicio de Dios y llamado al arrepentimiento como nación. Pero también en Joel 2:28 nos habla acerca de la promesa de que en los últimos tiempos iban a recibir el poder de Dios, ¿no? Dice en el 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también nos dice en el libro de Hebreos también que Dios sigue hablándonos a través de visiones, a través de sueños. Tenemos después de Joel el libro de Amós. Amós anuncia el juicio de Dios contra la corrupción y contra la vida pecaminosa. Y Dios le habla a Amós y le muestra: ¿qué ves, Amós? Y él dice: veo una plomada. ¿Sí? Y fíjense,
él entendía eso. Desde ese entonces ya se hablaba de la plomada, y la plomada sirve para los que trabajan en la construcción, para que las paredes estén bien, que estén bien derechas, bien alineadas, ¿sí? Y ahí nos habla de la plomada, también nos habla de la cuchara, nos habla de otros instrumentos de la construcción, y cómo Dios también tiene una plomada para nosotros. También Dios se da cuenta si necesitamos ser alineados, si nos estamos desviando del camino de Dios. Entonces Dios nos advierte: quiero que estés en mi camino, quiero que hagas mi voluntad, no la tuya. Entonces también Dios usa una plomada para sus hijos. A continuación viene el libro de Abdías. Abdías advierte el castigo de Dios sobre Edom. Edom era pues son descendientes de Esaú. Esaú e Israel fueron hermanos, hijos de Isaac y Rebeca, y entonces Edom, los descendientes de Esaú, se mofan, se burlan de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Entonces Dios también a ellos les habla, les reprende y les advierte del castigo que Dios iba a traer para ellos también. Tenemos a continuación el libro de Jonás. Jonás es un libro muy interesante. Relata acerca del llamado misionero que Jonás recibió para ir a Nínive, pero Jonás no quiso ir a Nínive. Después vamos a hablar acerca de Jonás. Y Jonás se rebela y él quiere ir a otro lugar. Y entonces encontramos cómo Dios lo llama y al final obedece, pero después él, a pesar de haber hablado de que se arrepintieran, como que él tenía la intención de que se murieran al final, pero Dios tuvo misericordia porque los de Nínive se arrepintieron. Entonces de ahí también vemos en pasajes también como Reyes, cómo Dios ya estaba interesado en que personas, aunque no fueran judías, aunque no fueran descendientes de Israel, fueran salvos, que todos le adoraran, de diferentes naciones, de diferente lengua. Después tenemos a Miqueas, que habla acerca del juicio que Dios traería sobre el pueblo rebelde e idólatra y la restauración que le seguiría. Y esto es muy importante. Luego viene el libro de Nahum. En este libro se anuncia la caída de los asirios y la ruina total de Nínive. Los asirios fue como un imperio, pero no fue tan grande como el imperio babilónico. Pero ellos fueron los antecesores y después el imperio babilónico los conquistó a ellos. Tenemos también el siguiente libro, que es Habacuc, y es un diálogo entre el profeta Habacuc y Dios sobre los ministerios de Dios y su justicia. Después tenemos Sofonías, y aquí en Sofonías se anuncia, es el anuncio del juicio de Dios sobre las naciones y de la venida del día del Señor. Tenemos otro libro que es Ageo, que nos habla acerca de la exhortación a la reconstrucción del templo y reclamos debido a la desobediencia. Tenemos también el libro de Zacarías, que es llamado al pueblo a despertar espiritualmente y a comenzar a reconstruir el templo. Y finalmente el libro de Malaquías, que expresa el amor y la fidelidad de Dios hacia Israel, su pueblo infiel, y anuncia la venida del día del Señor. Este es un libro también que habla acerca del Señor Jesús. Bueno, ya esos son los libros del Antiguo Testamento. Tenemos algunos del Nuevo Testamento. Ya vamos a ir avanzando más rápido. Tenemos San Mateo, que es el relato de la vida de Jesús, el Mesías prometido, la genealogía y todo lo demás. En Marcos es el relato de la vida de Jesús y es presentado como el siervo, el rey y sus sufrimientos. En Mateo presenta a Jesús como el Mesías. En Lucas narra la venida de Jesús y lo presenta como el Salvador de todos, judíos, griegos y gentiles, pero sobre todo Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y San Juan presenta a Jesús como el Verbo hecho carne,
a través del cual recibimos la vida eterna. Estos evangelios nos hablan acerca de la vida de Jesús. Tenemos otro libro que es Hechos de los Apóstoles, que en este libro detalla sobre el nacimiento y la expansión de la iglesia y también sobre el poder de Dios a través de su Espíritu Santo obrando en las personas. Podría decirte también, se podría llamar también Hechos del Espíritu Santo. Romanos enfatiza la salvación y la justificación para todos por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, a partir del libro de los Hechos, pues nos habla, es un libro histórico. En la división de la Biblia tenemos los 4 evangelios, en el Nuevo Testamento, y después un libro de historia, Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo, y después tenemos 13 cartas paulinas. Empezamos con Romanos, después Primera de Corintios, habla sobre cómo debe ser la conducta del cristiano y la importancia de la santidad. Segunda de Corintios habla donde el apóstol Pablo expresa alegría por el resultado de su primera carta a los Corintios, pero insta a permanecer en la verdad. Después tenemos el libro de Gálatas, que destaca la justificación por medio de la fe en Cristo y la gracia de Dios. Viene el libro de Efesios, que nos habla acerca de la importancia de la unidad de la iglesia y la salvación por la fe en Jesús. Filipenses, que recalca la importancia de la gratitud, el gozo, y presenta a Jesús como ejemplo de humildad, de que todos tengamos ese mismo sentir. Y en Filipenses nos habla y nos dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos tiene que ver con gozo sobre gozo, no importando las circunstancias o el momento en que estemos viviendo, tiene que ver con una actitud. Sigue Colosenses, y es una exhortación contra la herejía, presenta a Cristo como el único digno de adoración. Después, Primera de Tesalonicenses, habla sobre la esperanza de la segunda venida de Cristo y la persecución. Segunda de Tesalonicenses expresa la importancia de permanecer firmes en la fe en medio de la persecución y habla sobre la segunda venida de Cristo. Primera de Timoteo son consejos del apóstol Pablo a Timoteo, advertencias contra el legalismo y los falsos maestros. Segunda de Timoteo habla sobre la importancia de perseverar en la fe en medio de la persecución. Tenemos a otra epístola, Tito, que son las instrucciones de Pablo a Tito sobre la conducta de los líderes de la iglesia y las cualidades de un buen líder. Después viene el Filemón, que es la petición de Pablo a Filemón. Ya hablamos acerca de Filemón, sobre Onésimo. Pablo enfatiza la igualdad entre los hermanos en la fe. Después viene, bueno, hasta ahí son las cartas paulinas, y después vienen 8 epístolas universales. Hebreos habla sobre la preeminencia de Cristo y la importancia de la fe en Jesús. Jesús es superior a Adán, Jesús es superior a Abraham, es superior a Moisés, es superior a todos los hombres, a todos los profetas, a todos los reyes. Jesús es el único que nos puede salvar, nos puede rescatar, y Él fue el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Viene el libro de Santiago, que recalca que la fe debe mostrarse. Habla sobre el poder de la lengua y la sabiduría. Que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Después viene las epístolas del apóstol Pedro. En la primera de Pedro es una carta sobre el ánimo y la fortaleza en la fe en medio de la persecución. En la segunda epístola del apóstol Pedro nos habla de las advertencias sobre los falsos maestros en la iglesia y un llamado a perseverar en la fe. Primera de Juan, Juan escribió estas 3 epístolas. En Primera de Juan, él avisa contra los falsos maestros y enfatiza la importancia de obedecer a Dios y de amar al hermano. En Segunda de Juan expone la herejía y los falsos maestros de la iglesia y exhorta a crecer en discernimiento. En Tercera de Juan habla sobre la hospitalidad y el servicio cristiano. Después viene el libro en la epístola de Judas,
que advierte contra la inmoralidad, los falsos maestros y el libertinaje. Y finalmente tenemos un libro de profecía en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, que contiene la revelación del fin de los tiempos. Así es que es rápido, hermanos. Es la primera vez que yo hago esto, de compartirles una especie como de resumen. Pero algo ya rápidamente, hermanos, la Biblia nos dice sobre la palabra de Dios. Y primeramente nos menciona que la Biblia es inspirada por Dios y es de gran utilidad. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Así es que debemos de leerla, hermanos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no fue inventada por los hombres, sino que viene directamente de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios y acá nos enseña de verdades, principios, mandamientos que nos van a ayudar a vivir en esta vida y a agradarle a Dios. Hermanos, hay una frase que se menciona mucho cuando estudias el derecho y dice algo relacionado a la constitución política que tenemos como mexicanos, hermanos. Créanme que es algo muy importante. Como ciudadanos mexicanos debemos de tener 2 libros. Para empezar, este es el principal, la Biblia. Pero el segundo libro que debemos de tener como ciudadanos mexicanos es una constitución política de los Estados Unidos mexicanos actualizada. Hermanos, la ignorancia de la ley a nadie beneficia, pero ¿cómo perjudica? No puedes decirle a las autoridades civiles, es que yo no sabía. No, ellos no te van a hacer caso. Mira, yo no sé si tú sabías o no sabías, ese es tu problema. Tú tienes que leer la Constitución como ciudadano mexicano y ahí debes de saber tus derechos y tus obligaciones. Entonces, si tú ignoras tus derechos, pues no vas a poder disfrutar o no vas a poder reclamarlos. Imagínense, si eso se usa para en las leyes y todo lo demás, imagínense lo que Dios nos dice. Acá hay promesas, pero si tú no te las sabes, tú no puedes reclamar esas promesas, porque no las sabes. Hay muchas promesas que Dios tiene para cada uno, pero tenemos que saberlas para decirle, Dios, tú lo has dicho en tu palabra, y yo lo creo. A través de su palabra podemos orar. También la Biblia es el alimento espiritual y nos ayuda a crecer. Por eso en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Así como los bebés cada ratito están queriendo alimentarse, queriendo tomar, beber la leche, que es su alimento para ellos, así Dios quiere que todo el tiempo estemos leyendo la Biblia, que amemos su palabra. También la Biblia es el alimento para el espíritu y nos ayuda a crecer. En 1 de Pedro, capítulo 2, nos menciona también acerca de ello, ya lo mencionamos, de que anhelemos su palabra. Otra de las cosas es que la Biblia es viva y poderosa. ¿Sí? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y alcanza hasta partir el alma y aún los tuétanos y las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, Dios a través de su palabra es el único que nos puede ayudar. Ya vamos a terminar. Hermanos, leer la Biblia nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser.
No hay un libro que nos puede cambiar, que nos pueda transformar, más que la palabra de Dios. Es la única que nos puede ayudar. La palabra de Dios nos ilumina en nuestro camino. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, hermanos, para no tropezar, para no caer en cosas que a Dios le desagrada, en enseñanzas falsas, en herejías, debemos de tener la Biblia, de amarla, de vivirla, de creerla. La Biblia es eterna. Sí, la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Y en Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. También la Biblia tiene autoridad. La Biblia nos dice en Proverbios 35, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que buscan su refugio. Y algo muy importante, que la palabra de Dios es el mejor fundamento para la vida. En Mateo 7:24 nos dice lo siguiente, San Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si nosotros oímos la palabra de Dios y la obedecemos, somos como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vamos a estar firmes, no vamos a caer. Esto es muy importante. Así es que, hermanos, vamos a amar la Biblia. Yo les invito a ponerse de pie. Todos vamos a orar. Pero dice la Biblia en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Dice el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. En el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, vamos a amar la palabra de Dios, pero vamos a obedecerla, vamos a ponerla en práctica.